La codicia corporativa está alcanzando un nuevo nivel. Y esta vez no parece un aumento de precios evidente. Parece un número normal en tu pantalla. Buscas un vuelo. Tu amigo busca el mismo vuelo. El mismo día, el mismo asiento, la misma aerolínea, pero el precio es diferente. Actualizas la página y vuelve a cambiar. No porque la demanda haya explotado de repente, sino porque el sistema está aprendiendo sobre ti. Esto se llama precios de vigilancia, surveillance pricing. Ocurre cuando las empresas usan datos personales como tu historial de navegación, ubicación, tipo de dispositivo y patrones de compra para influir en el precio que ves. Según una estimación de McKinsey citada en reportajes recientes, los sistemas de precios basados en IA pueden aumentar los ingresos de las empresas hasta en un 15%. Consumer Reports ha documentado situaciones en las que los precios varían drásticamente dependiendo del código postal del comprador, en algunos casos con diferencias de más del 100%. Durante décadas, los precios se formaban principalmente por la oferta y la demanda. Ahora, cada vez más, se forman por la predicción. La inteligencia artificial no solo mide cuántas personas quieren algo. Estima cuánto estás dispuesto a pagar tú personalmente. En los próximos minutos, verás cómo los precios pasaron de las aerolíneas en los años 70 al comercio en línea, al transporte compartido y ahora a las tiendas de comestibles y compras cotidianas. Y una vez que ves el patrón, es difícil dejar de verlo. Mucho antes de que la inteligencia artificial entrara en escena, las empresas ya experimentaban con precios flexibles. La industria aérea fue una de las primeras en adoptarlo por completo. En los años 70, los precios de los boletos en Estados Unidos estaban fuertemente regulados. Eso cambió en 1978 con la Ley de Desregulación de Aerolíneas, que dio a las aerolíneas la libertad de establecer sus propias tarifas. Una vez que desapareció ese control, los precios se convirtieron en una estrategia en lugar de un cuadro fijo. American Airlines desarrolló uno de los primeros sistemas de gestión de rendimiento, a menudo llamado Dynamo. Para 1985, la compañía reportó aumentos de ingresos entre el 6% y el 8% atribuidos a estas estrategias de precios. Según relatos históricos citados en informes empresariales, el concepto era simple: a medida que se vendían más asientos, los precios subían. A medida que se acercaba la hora de salida, los precios aumentaban aún más. Los descuentos aparecían solo cuando la ocupación necesitaba estímulo. Esto no era precios personalizados. Era precios basados en la demanda. El sistema reaccionaba a cuán lleno estaba el avión, no a quién eras tú. A lo largo de los años 80 y 90, casi todas las principales aerolíneas adoptaron modelos similares. Lo que comenzó como una forma de gestionar asientos limitados en un avión pronto demostró algo poderoso: los precios no tenían que permanecer estáticos. Podían moverse en tiempo real. En ese momento, esto parecía racional, incluso eficiente. Pero una vez que llegó Internet, esa misma lógica ganó una nueva capa. Los precios ya no responderían solo a la demanda. Comenzarían a responder a los individuos. No tardó mucho en que otras industrias notaran lo que las aerolíneas habían logrado. A mediados y finales de los años 90, las principales cadenas hoteleras comenzaron a adoptar modelos de precios similares. Hilton fue uno de los primeros adoptantes de sistemas centralizados de establecimiento de tarifas. Para 1997, la compañía usaba software que comparaba la ocupación proyectada, tendencias históricas de reservas y patrones de demanda estacional en tiempo real. Según informes corporativos referenciados en análisis de la industria, Hilton aumentó los ingresos por habitación disponible en casi un 6% anual durante 3 años consecutivos. También redujo las noches vacías en aproximadamente un 12% en mercados urbanos de alta demanda como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. La lógica era similar a la de las aerolíneas: si un fin de semana largo mostraba un 70% de ocupación, los precios subían automáticamente.
Si la ocupación proyectada caía por debajo del 40%, se activaban descuentos temporales. Sin emociones, sin negociaciones, solo matemáticas. Para los consumidores, este cambio reconfiguró lentamente las expectativas. Las tarifas hoteleras empezaron a sentirse impredecibles. Una habitación que costaba una cantidad el lunes podía costar significativamente más el miércoles. Sin embargo, la mayoría de la gente lo aceptaba porque la justificación sonaba razonable: alta demanda equivale a precio más alto. Pero algo sutil había cambiado. Los precios ya no eran una etiqueta estática impresa en un catálogo. Se habían vuelto fluidos, responsivos y algorítmicos. En esta etapa, todavía reaccionaban al comportamiento de la multitud. La verdadera transformación comenzó cuando los sistemas de precios se mudaron en línea y descubrieron que podían reaccionar no solo a la multitud, sino al individuo que navegaba por la página. Cuando los precios se trasladaron en línea a principios de los 2000, algo importante cambió. En las tiendas físicas, alterar precios requería imprimir nuevas etiquetas y actualizar manualmente los estantes. En línea, un precio podía cambiar instantáneamente, de forma invisible y diferente para cada visitante. Alrededor del año 2000, surgieron informes de que Amazon había experimentado con precios variables para el mismo DVD. En algunos casos, un cliente veía un precio aproximadamente un 6% más alto que otro. La compañía luego describió estos como pruebas controladas de precios. Ya fuera temporal o experimental, el mensaje era claro: el comercio digital hacía posible probar cuánto estaban dispuestos a pagar diferentes personas sin anunciarlo públicamente. Entre 2000 y 2010, la explosión de cookies, seguimiento de IP, historial de navegación y frecuencia de compras dio a los minoristas una comprensión más profunda del comportamiento del consumidor. Estudios académicos de ese periodo documentaron variaciones de precios entre el 5% y el 15%. Para productos idénticos vistos por diferentes usuarios, las variaciones no eran aleatorias. Estaban ligadas a la probabilidad estimada de conversión. Si un algoritmo predecía que eras probable que compraras, el incentivo para ofrecer un descuento disminuía. Si predecía vacilación, el sistema podía presentar una oferta ligeramente mejor. Esta fue el nacimiento silencioso de la influencia personalizada. Los precios ya no se ajustaban solo a los niveles de inventario. Se ajustaban a señales sobre ti. Y luego llegó una nueva empresa que hizo que la volatilidad de precios se sintiera normal para millones de estadounidenses casi de la noche a la mañana. Su nombre era Uber. Cuando Uber introdujo el aumento de precios, Surge Pricing, en 2012, cambió cómo la gente reaccionaba emocionalmente a los precios fluctuantes. Por primera vez, millones de consumidores vieron cómo los precios subían en tiempo real en sus teléfonos. La explicación parecía directa: cuando la demanda excedía la oferta, las tarifas aumentaban. Cuando entraban más conductores en el área, los precios bajaban. El algoritmo analizaba factores como el número de conductores disponibles, eventos locales, condiciones climáticas y hora del día. Durante momentos pico, las tarifas podían multiplicarse hasta en un 200%, según reportajes citados en discusiones sobre el modelo. Con el tiempo, esta volatilidad se volvió familiar. Un viaje de Uber desde el aeropuerto John F. Kennedy hasta Midtown Manhattan, que antes costaba alrededor de $50, podía aparecer después más cerca de $75. Aproximadamente un aumento del 50%. Los consumidores se quejaron al principio, luego se adaptaron, pero los críticos comenzaron a hacer preguntas más profundas. Entre 2022 y 2025, investigaciones independientes citadas en medios sugirieron que la tasa de comisión de Uber en Estados Unidos subió de aproximadamente el 32% al 42%. Ese cambio implicaba una porción creciente de cada tarifa que iba a la empresa en lugar de a los conductores. También hubo reportes controvertidos que sugerían que los experimentos de precios podían considerar señales como el nivel de batería del teléfono.
En una afirmación ampliamente citada, las tarifas supuestamente eran más altas cuando la batería de un usuario caía por debajo del 15%, con diferencias alrededor del 6%. Uber ha negado prácticas injustas, pero la preocupación más amplia permaneció. El aumento de precios enseñó a los consumidores algo poderoso: los precios podían cambiar instantáneamente y eso era normal. Una vez que la gente aceptó eso, el escenario estaba listo para algo más avanzado: no solo reaccionar a multitudes, sino predecir a individuos. Hasta este punto, los sistemas de precios reaccionaban a condiciones. Después de 2020, comenzaron a reaccionar a las personas. La integración de inteligencia artificial avanzada permitió a las empresas analizar millones de puntos de datos a la vez. En lugar de preguntar cuántos asientos quedan o cuántos conductores hay cerca, los algoritmos podían estimar cuánto podría tolerar pagar un cliente específico. Las aerolíneas comenzaron a expandir su uso de herramientas de pronóstico impulsadas por IA. Reportajes han notado que transportistas importantes como Delta anunciaron planes para depender más fuertemente de la inteligencia artificial para predecir la demanda y optimizar tarifas. A diferencia de los sistemas anteriores de gestión de rendimiento, estos modelos no solo rastrean la popularidad de rutas o la demanda estacional. Aprenden del comportamiento del usuario: ¿cuántas veces alguien buscó el mismo vuelo? ¿Cuánto esperó antes de reservar? ¿Abandonaron el carrito y regresaron después? Algunos análisis han sugerido que el tipo de dispositivo puede correlacionarse con diferencias de precios. En ciertos casos, se reportaron variaciones de hasta el 15% al comparar usuarios en dispositivos de gama alta con otros. Estos hallazgos siguen siendo debatidos y no confirmados uniformemente en todas las plataformas, pero ilustran la dirección que se está tomando. Este cambio a menudo se describe bajo el concepto más amplio de precios de vigilancia. Ya no se trata solo de gestionar oferta y demanda. Se trata de estimar la disposición personal a pagar. Para consumidores más jóvenes entre 25 y 50 años, esto puede significar aumentos sutiles ligados a la urgencia, la conveniencia o búsquedas repetidas. Para consumidores mayores, puede significar ajustes estables de precios que rastrean patrones de compra predecibles. Y ahora el modelo ha llegado a la categoría que casi todos los hogares tocan semanalmente: los comestibles. Si los boletos de avión se sienten ocasionales y el transporte compartido situacional, los comestibles se sienten constantes. Eso es lo que hace este cambio más inquietante. Según investigaciones referenciadas en reportajes recientes, las diferencias de precios en plataformas de entrega de comestibles como Instacart han alcanzado hasta un 23% entre usuarios que ven el mismo artículo al mismo tiempo. En algunos análisis, aproximadamente el 74 al 75% de los productos revisados mostraron diferencias de precio simultáneamente. Investigación adicional de grupos de políticas reportó una brecha promedio de alrededor del 13% entre los precios más altos y más bajos mostrados para artículos idénticos de comestibles. Estas cifras han sido ampliamente discutidas, aunque las metodologías específicas varían y algunas afirmaciones siguen bajo revisión. La implicación es simple: dos hogares pueden llenar carritos idénticos y ver totales diferentes. No por cupones, no por niveles de membresía, sino porque los algoritmos ajustan márgenes en segundo plano para consumidores entre 25 y 50 años. Esto se cruza con la cultura de la conveniencia. Los horarios ocupados hacen atractiva la entrega. Suscripciones, compras repetidas y carritos guardados crean rastros de datos consistentes. El sistema aprende patrones rápidamente. Si predice baja sensibilidad al precio durante las noches de entre semana o antes de vacaciones, puede ajustar hacia arriba sin picos dramáticos que activen alarma. Para consumidores mayores de 55 años, el impacto se ve diferente pero igualmente significativo. Ingresos fijos y patrones de compra habituales pueden hacer que el comportamiento de precios sea más predecible. Unos pocos puntos porcentuales añadidos silenciosamente a productos básicos semanales se acumulan con los meses. Aquí es donde los precios dinámicos se vuelven menos visibles,
pero más poderosos. A diferencia del aumento de precios, no hay multiplicador parpadeante, no hay advertencia de que la demanda está en pico, solo un número que aparece ordinario. ¿Y qué pasa cuando esa flexibilidad sale de la pantalla de tu teléfono y entra en la tienda física misma? Durante años, los precios en línea se sentían separados de las compras físicas. Podías asumir que una vez que entrabas en una tienda, el número impreso en el estante era el que todos veían. Esa suposición está comenzando a cambiar. Varios minoristas importantes en Estados Unidos han empezado a reemplazar las etiquetas de precios tradicionales en papel con etiquetas digitales en los estantes. Estas pantallas electrónicas permiten actualizar precios instantáneamente en miles de productos. Según reportajes citados en discusiones sobre tecnología minorista, grandes cadenas como Walmart y Kroger han expandido o anunciado planes para expandir el despliegue de etiquetas digitales, con Walmart apuntando a implementar la tecnología en miles de tiendas en los próximos años. En la superficie, las etiquetas digitales ofrecen eficiencia, reducen costos laborales, eliminan errores de precios y permiten a las tiendas responder rápidamente a cambios de suministro. Si los costos de envío suben de la noche a la mañana o el inventario se ajusta, el sistema puede actualizar precios en segundos. Pero la misma flexibilidad introduce una nueva posibilidad: los precios ya no necesitan cambiar semanalmente. Pueden cambiar cada hora, potencialmente incluso con más frecuencia. Para consumidores entre 25 y 50 años, esto podría intersectarse con ventanas de compra predecibles después del horario laboral, corridas de fin de semana, acumulación de vacaciones. Para consumidores mayores de 55, plantea preocupaciones sobre el rastreo de precios base. Si un artículo favorito sube silenciosamente en incrementos pequeños, se vuelve más difícil detectarlo. A diferencia de un aumento dramático en una app de transporte compartido, los ajustes a nivel de estante pueden sentirse invisibles. No hay notificación de que estás entrando en una ventana de mayor demanda. Solo está el número actualizado. Y eso lleva a una pregunta más amplia: si los precios pueden moverse tan fácilmente, ¿quién se beneficia más de esa flexibilidad? A primera vista, los precios algorítmicos parecen un problema universal. Todos compran, todos viajan, todos piden servicios. Pero el impacto a menudo se desarrolla de manera diferente dependiendo de la etapa de la vida. Para consumidores entre 25 y 50 años, el punto de presión es la velocidad. Esta es la generación que equilibra carreras, familias y conectividad constante. La conveniencia tiene valor. Cuando el tiempo es limitado, la comparación de precios se vuelve secundaria. Los algoritmos aprenden señales de urgencia como búsquedas repetidas, reservas de última hora, carritos abandonados y compras de último minuto. Si el sistema predice que la velocidad importa más que el ahorro, puede aumentar márgenes sutilmente sin activar alarma. El aumento puede ser solo unos pocos puntos porcentuales, pero en vuelos, entregas de comida por suscripción y transporte, esos puntos se acumulan. Para consumidores mayores de 55 años, la predictibilidad se convierte en el punto de apalancamiento. Muchos hogares en este grupo siguen rutinas consistentes, las mismas marcas de comestibles, los mismos hábitos de viaje, los mismos proveedores de servicios. El comportamiento predecible crea patrones de datos limpios. Los patrones limpios mejoran el pronóstico. El pronóstico mejorado permite a las empresas estimar la disposición a pagar con mayor confianza. También hay una dimensión psicológica. Los consumidores más jóvenes pueden notar la volatilidad de precios pero aceptarla como parte de la vida digital. Los consumidores mayores pueden asumir que los precios visibles reflejan fuerzas de mercado más amplias en lugar de ajustes individualizados. En ambos casos, la transparencia es limitada. Este es el entorno donde los precios dinámicos evolucionan de una herramienta de suministro a un sistema de inteligencia. No necesita picos dramáticos para aumentar ingresos. Solo necesita ajustes pequeños y repetidos que la mayoría de la gente nunca cuestiona. Lo que nos lleva al problema mayor: cuando los precios se vuelven individualizados,
¿Qué pasa con la idea de un precio de mercado compartido en absoluto? Para este momento, el patrón está claro. Los precios ya no son solo una reacción a la oferta y la demanda. Cada vez más, son una reacción a ti. Durante décadas, los consumidores operaron bajo una suposición simple: un producto tenía un precio. Ese precio reflejaba costos de producción, competencia y condiciones de mercado. Todos los que entraban en la tienda o visitaban el sitio web veían aproximadamente el mismo número. Hoy, esa suposición se está debilitando. La inteligencia artificial permite a las empresas probar diferentes puntos de precio en diferentes usuarios al mismo tiempo. Puede medir quién hace clic más rápido, quién duda, quién regresa repetidamente y quién tiende a comprar sin comparar precios. Incluso señales pequeñas como la hora del día, la ubicación geográfica o el tipo de dispositivo pueden alimentar modelos predictivos. El resultado no necesita ser dramático para ser rentable. Un ajuste del 5% en un vuelo, un aumento del 10% en un carrito de comestibles, una tarifa ligeramente más alta durante una noche ocupada. Individualmente, cada cambio se siente manejable. Con los meses y años, se acumulan. El cambio más significativo no es el aumento porcentual. Es la desaparición de una base compartida. Si dos personas pueden ver dos precios diferentes para el mismo artículo en el mismo momento, la idea de un precio de mercado común comienza a erosionarse. En ese entorno, la conciencia se convierte en el único apalancamiento real que tienen los consumidores. La inteligencia artificial no solo está cambiando cómo operan las empresas. Está cambiando cómo se forman los precios. Lo que antes parecía inflación o demanda estacional ahora puede incluir capas de modelado predictivo corriendo silenciosamente en segundo plano. Los precios de vigilancia no se anuncian. Se mezclan en transacciones normales, ajustando márgenes de usuario en usuario. A medida que los precios de vigilancia se expanden por viajes, retail y comestibles, la transparencia se vuelve más importante que nunca. Los precios dinámicos solían significar reaccionar a multitudes. Hoy, los precios dinámicos reaccionan cada vez más a individuos. Ese cambio redefine lo que significa equidad en un mercado. No necesitas temer a la inteligencia artificial, pero sí necesitas entender cómo moldea los números que ves todos los días. Si este análisis cambió cómo miras las etiquetas de precios, suscríbete para más análisis sobre cómo la tecnología está remodelando silenciosamente la economía a nuestro alrededor.